con usted y recibirlo en este programa todos los días a las 7 de la mañana. El pueblo de la provincia de Peravia y la región sur del país se alimenta con sus mensajes. Es uno de los más esperados en esta emisora. Y le hemos realizado la invitación para hablar de toda su trayectoria ministerial desde sus inicios. Y precisamente vamos a iniciar esta conversación para que usted nos hable de sus orígenes, dónde nace el pastor Ezequiel Molina y cómo fue esos años de infancia, adolescencia y juventud. Bueno, nacimos en la ciudad de La Romana, un día 23 de septiembre del año 1944, hace 76 años. ¡Wow! Y tuvimos ahí hasta la edad de 8 años. A esa edad mis padres se trasladan a la ciudad de Santo Domingo y desde entonces pues radicamos en la ciudad de Santo Domingo y aquí hemos crecido y puesto viejo, aquí estudiamos y aquí pasó todo. Pastor, algo que me llama la atención, ¿cómo una persona con 75 años puede mantener esa energía? Dios mío, ¿qué usted come, pastor? Cuéntenos. Bueno, no hay otra cosa que decir que no sea que la gracia de Dios. Porque uno dirá, no, que usted se ha cuidado. Bueno, me he cuidado por la gracia de Dios. He comido sano en el sentido de que no he hecho desarreglo por la gracia de Dios. No he bebido ron nunca, no he fumado un cigarrillo por la gracia de Dios. Entonces, todas esas cosas ayudan a uno conservarse. ¿Cuándo inicia su ministerio pastoral y cómo surge eso? Bueno, mi ministerio pastoral puedo decir que comenzó hace 60 años, porque tenía 16 años, cuando yo no sé cómo y por qué, unos misioneros me instalan a pastorear en la ciudad de San José de Ocoa. Oh, cerca de Baní. Cerca de Baní. Ese fue mi primer pastorado con la Iglesia de Dios Pentecostal. ¿Qué edad tenía en ese entonces aproximadamente, pastor? 16 años. 16 años, wow. Yo no sé cómo se le ocurre poner a un muchacho, porque es un niño. Sí, 16 años. Wow, pero usted tuvo que dejar a su familia allá en La Romana y venir a Ocoa a pastorear. No, porque ya vivíamos en la capital hacía mucho. Ok. O sea, mi mamá y mi papá y mis hermanos estaban en la capital, en Santo Domingo. Y la idea, ¿cómo surge la visión de desarrollar la concentración, la batalla de la fe? ¿Cómo ocurre eso, querido pastor? Esas son las cosas que también hacen los muchachos, porque ya me habían trasladado como pastor a un sector de la capital, aquí al ensanche Espaillat, cerca del ensanche Luperón, ahí. Ya yo estaba pastoreando ahí, y entonces comenzó el programa radial en el 63. Comenzamos con el programa radial La Batalla de la Fe por Radio Tricolor, y un día se me ocurre hacer un culto. Wow. Se me ocurre hacerlo el día 1 de enero en la iglesia que yo era pastor, o sea, en el local de la iglesia donde yo pastoreaba, y ahí nosotros hicimos un culto que yo le llamábamos jubileo, un jubileo el día de Año Nuevo, porque la gente me decía que ese día no se podía hacer culto, porque era un día en que la familia se juntaba. Entonces yo agarré eso. Digo, bueno, si la familia se junta ese día, la familia de Cristo debe juntarse ese día también. Y comenzamos a darse culto sin pretensiones ninguna. Simplemente un muchacho pastor quiere dar un culto a su iglesia. Y invité como predicador a Francisco Pérez. Ese fue el primer predicador de la Batalla de la Fe. El primer predicador. Y ahí comenzó el culto. El otro año hicimos lo mismo, pero sin pensar en más nada. Wow. Simplemente hacer un culto, hasta que fue creciendo. Entonces ya tuve que dejar el templo donde yo pastoreaba, porque ya no cabía. Lo que cabía eran como 250 personas, lo más que cabían ahí. Entonces cuando ya no cabía, me fui a otro templo más grande. Después a la Asamblea de Dios de la Duarte, que era más grande. Y así fuimos cambiando. Hasta que ya no cabíamos en los templos, entonces nos fuimos a los anfiteatros, como el Paco Escribano,
que estaba frente a Radio y Televisión Dominicana. Ahí cabían 5,000 personas y fuimos cambiando. Después nos fuimos al estadio La Normal porque siguió creciendo. Y cuando ya no cabíamos ahí, entonces nos fuimos al Estadio Olímpico. Wow. Ahí recibieron o reciben a más de 50,000 personas. Allá, eso hace 40 años. Precisamente, pastor, hay una pregunta que tiene que ver con esto que nos realiza la hermana Solange Álvarez. Vamos a escucharla, por favor. Dios te bendiga, Anthony. Quiero preguntarle al pastor Ezequiel Molina en el día de hoy, ¿qué sintió él en este año 2021 al ver que la concentración, la batalla de la fe no pudo hacerse personalmente como durante tantos años se había hecho? ¿Cómo sintió él en su vida? ¿Qué sintió? ¿Cuál fue la impresión de él en ese entonces? Bueno, mi hermana, esa es buena pregunta. No me Sí, sí. Ay, hermano, yo no puedo ni decir cómo yo me sentía, pero no me sentía bien. Ay, wow. Eso fue una batalla. Esa fue la peor batalla. Nunca habíamos tenido una lucha como la que tuvimos este año. Yo apenas podía predicar. Fue bajo presión que yo prediqué. Porque es que no podía, porque lo de nosotros es la multitud. Y ahí es que uno recibe la retroalimentación. Entonces, tener que predicar solo en un salón vacío, esto no es fácil. Pero Dios tuvo misericordia. Yo solo le pedí al Señor, Señor, pon gracia, que la gente lo oiga bien, aunque yo lo vea mal. Y el Señor parece que puso gracia. Y a la gente le gustó. Sí. Luego de eso se convirtió en tendencia en las redes sociales, supervivientes, ¿ah? Y toda la familia dominicana y... ¿Aló? Sí, le escuchamos, pastor. Le escuchamos. Tenemos algunos inconvenientes con el internet. Le decía, pastor, que el tema de ese mensaje se convirtió en tendencia inmediatamente en las redes sociales. O sea, que la gente recibió en sus hogares a través de la televisión, de la radio y también de las redes sociales el mensaje. Precisamente, cada año usted predica un mensaje impactante. Ahora bien, ¿de dónde, cómo usted selecciona el tema? Se fue otra vez. Ahora la escuchamos. Cada año. Sí, cada año usted predica un mensaje con un título que estremece a la nación, a los políticos, a los empresarios, en fin, a todos. ¿Cómo usted elige el tema del mensaje, pastor? Ajá, no oí eso. Nada más se quedó en cada año. Sí. Sí, tenemos algunos inconvenientes con el internet. Le decía que cada año usted predica un mensaje que estremece a la nación, que influye e impacta. Ahora bien, ¿cómo usted selecciona el mensaje? ¿Cómo surge ese mensaje? Repíteme la pregunta, hermano. Sí, que cómo usted selecciona el mensaje para cada año en la batalla de la fe. Bueno, no sé ni cómo es que se selecciona. Es una inspiración que llega en el año. 2 meses, 3 meses, 6 meses, 8 meses antes. Llega la inspiración. El Señor me pone el tema, solamente el título. Y de ahí para adelante yo entonces me encargo de recoger lo que necesito. Pero a veces en febrero ya el Señor me ha dado el tema. Wow. Aquí nos llegan algunas preguntas. Uno de nuestros oyentes nos dice: ¿cómo se ha mantenido tantos años sin contaminarse en un medio tan contaminado? La gracia y la misericordia del Señor. No hay otra cosa. Gloria a Dios. Otra de las preguntas que nos realizan nuestros amigos es: ¿cómo pudo superar los placeres y la vanidad de la juventud? Esas emociones en la juventud. Bueno, metiéndose, acercando, orando mucho. Yo recuerdo que nosotros orábamos mínimo 3 horas por día, a veces hasta 8. Éramos estudiantes de noche y en el día nosotros prácticamente nos lo pasábamos en la iglesia, orando y escudriñando la palabra. O sea, un acercamiento porque en la edad de la juventud es muy difícil, porque la carne está muy viva.
pero el Señor le da la victoria si uno se acerca y lo busca. Ese joven visionario en aquellos tiempos que inició su pastorado en San José de Ocoa, que luego se traslada a Santo Domingo, realiza la primera concentración, la batalla de la fe, ¿cómo pudo seleccionar a su esposa? O sea, ¿qué tomó en cuenta para elegir a su idónea, pastor? Bueno, esa señora, esa es la mejor señora del mundo, porque esa me ha aguantado a mí 55 años. 55 años casados tenemos. ¿Cómo la conocí? Fue en las Yayas de Asua. Ay. Fíjate que todo es por el sur. Todo por el sur. En la Yaya de Asua. Y me la presentó el pastor de ese lugar, wow, que era amigo mío. Y me dijo, aquí hay una jovencita que si tú la ves, te va a agradar. Y yo estaba loco por llegar para ver esa jovencita. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. ¿Ya tienen cuántos años, pastor? 55. Wow, 55 son 55. Aleluya. Gloria al Señor, pastor. ¿Y cuántos hijos tienen ustedes? 4. Qué bueno. ¿Y nietos? 11 nietos. Estuve presente en el 2018 en la batalla de la fe cuando usted sufrió un desmayo. E inmediatamente su hijo, Ezequielito, como le llaman cariñosamente, tomó el micrófono y comenzó a ministrar y dijo, aunque el Moisés vaya descendiendo, hay una generación de Josué aquí. Y eso como que me estremeció, impactó mi corazón y sentí la presencia de Dios. Pastor, ¿qué siente usted al ver a su hijo seguir los pasos de Jesús, predicar, influir también en la sociedad, ese respeto? ¿Cómo se siente usted, pastor, al ver eso? Pues, agradecido del Señor, porque no todo el mundo tiene ese privilegio. Esa es una gracia que el Señor nos ha concedido y ellos se criaron en eso. Pero lo grande es que el nieto viene igual. Wow. ¿Cómo se llama el nieto? Se llama igual. Y se llama igual. Wow. Dios mío, Padre Santo. Qué bendición. Qué bendición. Aquí hay otra pregunta. ¿Cuál ha sido la parte más difícil que le ha tocado enfrentar en su ministerio pastoral? Bueno, ahí sí yo no recuerdo cuál es la parte más difícil, porque no sé, no tengo respuesta, porque no sé si a nivel de iglesia, a nivel ministerial. En sentido general. Bueno, la parte más difícil a nivel general, en el sentido del ministerio, es cuando en mi juventud yo estaba en una emisora que era HIZ, que cubría todo el territorio, casi todo el territorio nacional. Estoy hablando de más de 40 años atrás. Y entonces se abrió un proyecto de emisora evangélica en la capital, y yo, que era el que más experiencia tenía, me iban a elegir para dirigir esa emisora. Y entonces uno de los hermanos pastores, de los dirigentes del proyecto, dijo que yo no podía hacerlo porque mi voz traía confusión. Wow. Y entonces eso me cayó tan mal. Yo era un muchacho como de 20 años. Entonces yo no podía entender cómo ese pastor me rechazaba, porque yo me entendí que no era eso, sino que él temía como que yo fuera a opacarlo. Entonces era una persona, para mí, una persona de experiencia y una persona de mucho respeto. Y eso me dio un golpe muy fuerte. Pero gracias a Dios que en silencio pude superarlo. Gloria a Dios. Por acá tenemos otra pregunta, estimado pastor, y es, ministro, por favor preguntarle a Ezequiel Molina, ¿cómo entendió que su llamado era el de ser pastor? ¿Una revelación o le profetizaron? ¿Cómo sucede eso? Yo siempre he sentido ser pastor. Wow. Comencé como evangelista, pero mi deseo era ser pastor. Y tan pronto tuve la oportunidad, me enganché como pastor. Y después tuve unos 15 o 20 años que no estaba frente a una iglesia, pero yo seguía llamándome pastor.
siempre sintió como esa convicción de poder ayudar a otros. ¿Y qué significado tiene para usted ser pastor? O sea, ¿qué usted entiende? ¿Cuál es su filosofía en cuanto a ese gran compromiso? Yo pienso que el pastorado es el ministerio que más se acerca a lo que fue Jesucristo, porque el verdadero pastor es aquel que entrega su vida por los otros, su sueño, su comodidad, todo, hasta su imagen, la entrega por los otros, o sea, por la gente de la iglesia. El pastor no le importa a la hora que sea, no le importa la distancia, no le importa nada para atender a su gente. Y haya dinero o no haya dinero, para él esa es la gran satisfacción. Entonces, para mí es lo que más se parece al ministerio de Jesucristo. Para nadie es un secreto que usted es una de las figuras más influyentes de la República Dominicana y América Latina. ¿Ha recibido usted propuestas políticas para ocupar un puesto en el gobierno, o senador, diputado? Cuéntenos, por favor. Sí, hemos recibido propuestas, pero de gobiernos anteriores, ni de este ni del pasado hemos recibido, pero anteriormente, hace muchos años sí, habíamos recibido alguna propuesta 2 o 3 veces. Pero ¿por qué no se ha involucrado si usted siempre exhorta a los creyentes a que participen en política? ¿Por qué usted no ha decidido entrar a la política como servidor público? A veces me han hecho esa pregunta a los periodistas y yo le he contestado que a menos que no haya una situación tan cerrada en el país, que la única llave la tenga yo no me meto en política, porque yo veo que todo el que ingresa en la política, de alguna manera su ministerio se afecta. Y yo prefiero seguir haciendo lo que el Señor me llamó a hacer y dejarle la política a los profesionales de la política. Ahora, cuantas veces me puedan necesitar, ahí estaría. Yo he orado, no sé por cuántos presidentes. He estado con los 2 más viejos, con los 2 más viejos líderes, con los 3. He orado por ellos, que fueron Balaguer, Bosch y Peñagón. He tenido cercanía y hablé con ellos, pero siempre desde esa postura. El día que yo me parcialice y me vaya a un partido y me haga parte de una política, la otra parte me rechaza y no recibe el mensaje. Entonces yo prefiero quedarme neutral. Usted siempre, su voz y su punto de vista es muy tomado en cuenta, es tomado en cuenta por la palestra. ¿Cómo valora usted el gobierno de Luis Abinader, Pastor Ezequiel Molina? ¿Cómo usted valora estos meses del gobierno? ¿Cómo valora la gestión de Luis Abinader hasta el momento? ¿Cómo la valora usted? Es muy joven todavía, es demasiado joven todavía, pero hasta ahora yo le doy mi voto de confianza. O sea, hasta este momento no ha habido gran cosa que rechazar. Ciertas interpretaciones y ciertas cosas, pero hay que ponerse en el forro de un presidente. Así porque es. Una cosa la ve uno desde afuera, uno piensa, debe hacerlo así, debió hacerlo así, pero eso lo ve uno desde afuera. Ahora, el que está ahí es el que sabe cómo que tiene que hacerlo, porque tiene todos los intereses encontrados encima de él. Entonces, lo que hay que orar por él. Yo siempre oro por él y por todos los presidentes que han estado en nuestro país. En una entrevista que le realizaron al presidente Luis Abinader, él abordó el tema del aborto y dijo que está de acuerdo en las 3 causales, que ha sido muy discutido en el Congreso Nacional para la aprobación del nuevo Código Penal, que está ahí en agenda. Inmediatamente, usted como pastor fijó su posición, lo expresó en el mensaje del 1 de enero, en la Batalla de la Fe. Su hijo también, el pastor Ezequiel Molina Sánchez, Rosario, ha hablado también del tema por las redes sociales. Ahora bien, pastor, las iglesias fueron cerradas para los últimos días de diciembre, y eso a la comunidad cristiana, y el presidente de la República emitió un nuevo decreto derogando el anterior para que se aperturaran los servicios cristianos. He visto por las redes sociales
sectores que han dicho que esta decisión del presidente Luis Abinader fue tomada para enfriarse con la iglesia con el tema de las 3 causales del aborto. ¿Qué opina usted sobre eso? Puede ser, pero los políticos se valen de muchas cosas. A lo mejor. ¿Usted cree que es una estrategia para enfriarse con la iglesia? De abrir los templos nuevamente. Si él tiene el interés de enfriarse con la iglesia, eso es positivo. Es positivo que él le interese estar frío con la iglesia. O sea, independientemente de que estemos de acuerdo con la posición sobre el aborto, por lo menos él tiene en cuenta la iglesia. Y debe tenerla en cuenta porque es que significamos mucho ya. Así es. Por acá tenemos a la hermana Mayra Lara que nos pregunta, ¿cuál debe ser el papel de la iglesia en estos tiempos de pandemia? No bajar la guardia en el sentido espiritual. No dejarse llenar de pánico. Saber que esta ola va a pasar y que el fin último del diablo es matarnos la fe. Yo lamento que hay muchos hermanos fríos y hay muchos que se han descarriado. Hay otros que no volverán a la iglesia porque se han dejado enfriar. Yo pienso, yo no tengo miedo, no he tenido pánico, no le he permitido al pánico que se apodere de mí y he tratado de cumplir las reglamentaciones. Pero a mi edad, 76 años, nosotros no hemos dejado de hacer vida normal, de asistir a la iglesia. El domingo tuvimos un culto glorioso a las 8:30 de la mañana. O sea, porque yo le he creído a Dios, yo he confiado en el Señor. Y la Biblia dice, plaga no tocará tu morada. Esto no quiere decir que no nos enfermemos. Pero lo que me quiere decir es que si me enfermo y me muero, me voy con Cristo. Pero es muy difícil que me enferme. Es muy difícil que esa plaga me meta miedo a mí y me haga retroceder. Venga lo que venga, yo sigo fiel al Señor. Gloria a Dios. Lo primero es que hay mucho cuento con esto. Hay mucha desinformación. Y yo no tengo que creer todo lo que me dice una prensa que yo la veo que está más interesada en matarle el gozo a uno, en encerrarnos, en mantenernos trancados, que en que nosotros vivamos, porque todos estos encerramientos van a terminar en un solo sitio, en un descalabro total, social, económico y psicológico. La cantidad de personas enfermas de la mente que hay no se pueden calcular ya. Los negocios quebrados no se pueden calcular. Entonces, el hambre que viene detrás, nosotros no sabemos hasta dónde va a llegar. Hay una polémica, pastor, con relación a la vacuna. Muchos cristianos han dicho, yo no me voy a vacunar. Es esto, que la vacuna, cuestionando. ¿Cuál es su opinión de llegar la vacuna a República Dominicana? ¿El pastor Ezequiel Molina estaría ahí en primera fila para vacunarse? Bueno, en primera fila no. Yo todavía no. Hasta este momento, yo no estoy en eso de vacunar. Gloria a Dios. No sé si después me convenzan, pero hasta este momento yo no estoy en eso. Porque han habido demasiadas historias sobre esa vacuna y yo no quiero ser parte del número, de la estadística. Yo pienso que necesito más pruebas para que me convenzan, para yo poderme poner esa vacuna. Yo he vivido toda mi vida sin esa vacuna y he sobrevivido toda esta pandemia sin esa vacuna. Así que yo confío en el Señor. Gloria a Dios. Seguimos conversando con el pastor Ezequiel Molina en este programa Aligerando el Equipaje. Nos están haciendo llegar muchísimas preguntas. Estamos seleccionando. Por acá nos dicen cómo mantener el equilibrio entre la iglesia, el hogar, el trabajo y las situaciones que se nos presentan como ser humano. Bueno, dándole su tiempo y su espacio a cada uno de esos segmentos. Por ejemplo, lo primero es la familia. Uno no puede descuidar la familia para nada, porque cuando la familia se daña, eso afecta el ministerio, eso afecta la salud física y emocional, eso afecta la economía, eso afecta a todo, cuando la familia se daña. Entonces lo primero que tenemos es que mantener esa familia, darle su espacio a la esposa como parte principal de la familia. Porque en mi casa, mis hijos son importantes, pero sin mi esposa no hubieran estado mis hijos. Entonces lo más importante de la familia son los esposos. Y para el esposo es la esposa, y para la esposa es el esposo. Y luego vienen los hijos. Entonces hay que darle su tiempo, su dedicación a la familia y envolver la familia en las cosas del Señor.
porque a veces le damos tanto tiempo al ministerio que olvidamos la familia, y luego esa misma familia nos daña el ministerio. Entonces yo pienso que hay que sacarle su comida a cada uno, y así habrá paz. Por acá nos preguntan también, ¿entiende usted que se aproxima una guerra en contra de los cristianos y los valores que representa la iglesia? Bueno, no creo que se avecine, yo creo que estamos en una guerra, y ustedes verán después que Trump deje la presidencia cómo se van a desatar los demonios. Pero aunque uno no quiere que venga, tenemos que saber que eso es profeta, eso tiene que venir. Y nosotros lo que dice en Mateo es que cuando veamos estas cosas, levantemos nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Eso es todo, pero de que viene, viene. Gloria a Dios. Seguimos conversando con el pastor Ezequiel Molina, voz evangélica nacional, uno de los pastores más influyentes de República Dominicana y el mundo, admirado por todos nosotros. Siempre esperamos sus mensajes, tanto en la gran concentración, la batalla de la fe, como también en la radio y la televisión, porque Dios le ha dado la oportunidad de tener estaciones radiales como Radio Ben, en La Romana, también en Santo Domingo, y su canal de televisión, sí, Cielo TV. Así es. Pastor, se han levantado muchos evangelistas, muchos profetas, con mucha energía, con muchísimas emociones, profetizando, declarando, pero siempre hemos visto esa ecuanimidad que le caracteriza. ¿Cómo se logra eso? Bueno, el asunto es que la ecuanimidad se ve desde afuera. O sea, el otro es que ve en uno esa ecuanimidad. Uno no ve nada especial, uno lo ve normal todo. O sea, lo único que tenemos es que tratar de ajustarnos al planteamiento bíblico. A mansedumbre, a tratar de comprender al otro, no creerse que tiene la última palabra, etcétera. Tratar de imitar a Jesucristo, porque para eso hemos sido llamados. Me resulta bastante especial, y la gloria es de Dios, el hecho que una persona se mantenga por tantos años con esa humildad predicando la palabra de Dios en medio de tantas confusiones y también de las emociones del ser humano, el poder, la gloria, la fama. Y como joven quiero preguntarle, ¿cómo hacer eso para que en medio del crecimiento que nos dé Dios, en medio del desarrollo, mantenernos con esa misma esencia? O sea, la pregunta, ¿en qué consiste? La pregunta es la siguiente, o sea, fama, reconocimientos, popularidad, y aún así mantenerse con esa humildad y con la misma esencia, o sea, mirando a Cristo. Bueno, lo que pasa es que eso es ajeno, eso es prestado, eso le pertenece al Señor, y hay de uno si se lo cree, si cree que tiene algo ahí. Uno lo que está es como un simple instrumento, que a veces uno no entiende cómo hay personas que asumen postura diferente, y Dios los llama, son humildes, tranquilos, mansos, y de repente usted ya ve que no se pueden hablar con ellos, y que tienen unos guardaespaldas y que los protegen. Yo los respeto, los admiro, pero no los imito. Gloria a Dios. Seguimos conversando con el pastor Ezequiel Molina a través de Radio Salvación Internacional 810 AM. Por acá nos escriben consejos para la juventud que están iniciando su ministerio. A los jóvenes que sí. Se preparen, que se cultiven en la palabra de Dios, que traten de estudiar la Biblia de la manera más pura posible, y no se deje llevar el cuento. O sea, que al escudriñar la Biblia usted esté seguro cuál es la voluntad de Dios expresada en su palabra. No coger una porción bíblica, interpretarla a su manera y hacer un ministerio, un mensaje acerca de una área de la Biblia.
porque por eso muchos se han descaminado, y por eso muchos han hecho escándalo, y por eso hay muchos dando palos por ahí, sin tener conciencia de lo que están haciendo, porque sacan un versículo de la Biblia, se aferran de ahí y comienzan a darle palo a todo el que no está de acuerdo a lo que ellos creen. Sin embargo, uno que tiene un poquito de experiencia lo ve y le da pena. ¿Por qué? Bueno, porque no saben lo que están haciendo y luego tienen que tragarse su propia palabra. No pueden ni siquiera adaptarse a lo que ellos mismos han predicado, han dicho, porque son irrealidades. Es imposible. Entonces hay un fanatismo, hay una expresión desaforada de unas verdades que no son bíblicas, sino son a veces personales, a veces son deficiencia nuestra, a veces envidia, a veces egoísmo. Y toda esa cosa converge en una persona. Por eso es que debemos tener mucho cuidado y ser un poquito pausado, pensar antes de hablar. Pastor, por acá seguimos recibiendo mensajes. Vamos a pasar a dos preguntas. Nos dicen una pregunta para el pastor, que por qué Dios no nos da la oportunidad de que se vaya la pandemia. O sea, dice acá que Dios se ha hecho ciego y sordo. Bueno, lo que pasa es que la gente, la prensa, que tiene sus intereses detrás de la pandemia, ha creado una desinformación y ha creado un monstruo. Porque ¿será este el primer virus que llega? ¿Cuántos virus han venido? ¿Será este el virus más mortal? Jamás. Esto tiene un 0.03% de letalidad de contagiados a nivel general. Entonces, la peste española, por ejemplo, la viruela, el sarampión, ¿cuántos millones de muertos tienen? Pero eso no se menciona. Eso a mí me llama la atención. ¿Por qué tanta publicidad a este virus? Entonces a veces la gente cree como que es el primer virus que ha aparecido. No, eso es epidémico, eso es pandémico, eso es endémico. O sea, eso es parte de la naturaleza humana. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que dice la Biblia, se aumentarán las plagas. Al final del tiempo se aumentarán las plagas. O sea, todo esto es parte del cumplimiento profético, porque ya nos vamos. Entonces, cuando la cosa se pone más peor, es porque ya nos vamos. Así que yo no le voy a decir al Señor que se lleve el virus. Yo le digo al Señor que nos lleve a nosotros. Gloria a Dios. Pastor, otra pregunta de nuestros oyentes. Mateo, desde el 30 de mayo, dice, ¿por qué está en desacuerdo con el toque de queda? Yo estoy en desacuerdo con el toque de queda, porque el toque de queda no sana a nadie. El señor apellido Navarro, de la Organización Mundial de la Salud, dijo que si se pone la mascarilla, no es necesario el distanciamiento. Y si se hace el distanciamiento, no es necesaria la mascarilla. Entonces, ¿a qué se debe este afán? Bueno, es que hay otras cosas detrás. Entonces, el confinamiento, ¿cuál es el resultado? Que la gente se tranque a celebrar su fiesta en el patio. La policía no puede llegar a donde quiera que está la gente. Entonces, el confinamiento lo que está logrando es la quiebra económica, la quiebra social. Y usted ve que la gente, los niños, hay muchísimos niños violentos, hay muchísimas parejas que han cometido feminicidio, yo diría que por causa de la pandemia. ¿Por qué? Al estar encerrado 24 horas entre la casa, al no poder salir, se exacerban los ánimos, se pierde el control y no se resuelve nada, sino se crean problemas. Los psicólogos y los psiquiatras actualmente son los profesionales que mejor le está yendo, porque ahora es cuando más loco hay. Wow. El toque de queda no se puede certificar que ha resuelto un solo problema. La mayoría de los países no tienen toque de queda. Y cuando lo hacen es de 11 de la noche a 5 de la mañana. O sea, parte de la noche. Porque este tipo de toque de queda lo que hace es destruir la economía y destruir la tranquilidad del pueblo. Yo no puedo estar de acuerdo con eso. Tenemos la última pregunta. Por acá nos dicen, el pastor Ramón Ramírez pregunta que como usted comenzó a pastorear en Ocoa,
que si conoce algunas de las primeras personas que usted le predicó, que si están firmes allá. Pregunta porque el pastor Ramón Ramírez es oriundo de San José de Ocoa. Que si usted conoce a alguien que en ese momento recibió el mensaje, que esté vivo, y si está firme. Yo recuerdo algunos nombres, pero ahora me recuerdo solamente de una persona con apellido, y era de la Jaullama, el señor José Ortiz. Había otro que se llamaba Juanito, que se murió, y no recuerdo el apellido. Había otra señora llamada Nereida, había otro señor apellido Rivera, ese se llamaba Ramón Rivera, que tenía un taller de radio, era radiotécnico ese. Esos eran de los miembros de mi iglesia, de un muchacho de 16 años en San José de Ocoa. Muy bien. Ya la pregunta que le formulamos es una de las últimas, pero me llama la atención esta que realiza la pastora Arisleida. Dice, pregunta para el pastor, ya que tiene tanta experiencia en el matrimonio, ¿a qué se cree que se debe tantos divorcios en el pueblo de Dios y si cree en el divorcio? La pregunta de la pastora Arisleida. Ese es uno de los peores males que está ocurriendo en la iglesia del Señor. Ahora la gente se casa pensando divorciarse. A mí me dijo una muchacha, yo le estaba aconsejando que no le convenía ese joven, y me dijo, bueno, pastor, si no me conviene me divorcio. Wow. O sea, con la facilidad que lo hace. El compromiso según la Biblia no es ese. O sea, yo le digo a la gente de mi iglesia, la palabra divorcio no existe aquí. Eso usted lo elimina de su vocabulario y de su diccionario. Usted elimina la palabra divorcio, porque cuando usted va delante de la presencia del Señor, usted hace un pacto, y ese pacto usted no lo hace con el juez civil ni con el pastor, es con Dios. Entonces, cuando usted hace un pacto con Dios, para romperlo, tiene que hablar con Dios, y nadie habla con Dios para divorciarse. Entonces, yo pienso que es por nuestra incontinencia, nuestra incongruencia, nuestra incapacidad, nuestra forma de ser, porque a veces nosotros queremos que la otra persona sea como yo quiero que sea, y jamás. Yo mismo no soy como yo quiero. ¿Cuántas veces uno no se equivoca y se lamenta de lo que uno mismo hizo? O sea, uno tiene que amar por encima de todo y aprender a soportar. Esa persona nació en otro lugar, con otra costumbre, y usted se casa con ella siendo los dos adultos. Usted no puede pretender que sea exactamente igual que usted, porque aún siendo igual que usted van a tener problemas, porque usted tiene problemas con usted mismo. Entonces hay que poner por encima de todo eso ese compromiso. Segundo, hay que amar. Yo no me caso simplemente para tener sexo. Yo me caso para amar a una persona. Y yo pienso que el amor es el único capaz de mantener una pareja unida. Wow. En Radio Salvación iniciamos el 2021 con nuevas garras y pico renovado, porque la gloria postrera será mucho mejor que la primera. 2021, Dios hará proezas extraordinarias.